Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Elisea y junto a la doctora Belén Alvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Vamos a continuar profundizando en nuestra serie de conferencias sobre neuronas espejo, neuronas concepto y cómo nosotros podemos utilizar toda esta investigación científica para optimizar nuestros resultados de vida y vivir realmente al nivel de la excelencia. Hoy vamos a hablar de los miocitos no van al cielo. Hemos estado hablando anteriormente de que hay un grupo de neuronas que se llaman neuronas concepto de reciente investigación y que son sumamente importantes entenderlas si realmente tú y yo queremos optimizar nuestros resultados de vida y vivir en plena salud, con pleno desarrollo cognitivo, en un estado de libertad financiera, con las mejores relaciones y disfrutando nuestro tiempo de ocio, nuestra experiencia de vida. Ahora, hemos dicho anteriormente que el ser humano es el único organismo de la naturaleza que en nuestra estructura biológica, en nuestro ADN, no tenemos programado nuestro fenotipo o nuestro comportamiento. Entonces, si nosotros, por un lado, tenemos en nuestro código genético un mapa de estructura, pero no de función, como tú y yo, con el conocimiento actual y la investigación en neurociencia, podemos optimizar la función de nuestras diferentes estructuras. Y habíamos hablado también de la importancia de la actividad mental, nuestro estado consciente. Y hemos dicho, pero es bueno que repases, que las neuronas, que son las responsables de nuestra actividad consciente y de mucha de nuestra actividad fisiológica, constituyen alrededor del 10% de todas las células de nuestros cerebros. Por otro lado, de reciente investigación, tenemos las células gliales. Las células gliales, que se componen de 4 tipos de células, constituyen más del 90% de todas las células cerebrales. Así que si nosotros fuésemos por la cantidad de células, extrapolar la importancia, no pondríamos tanta importancia en las neuronas y sus diferentes actividades, sino más en las glías y sus diferentes actividades. De hecho, hay una investigación muy relevante de principios del siglo XXI donde se ha determinado el rol de las glías en el proceso de neurotransmisión, de la comunicación de las neuronas. Y son las glías las que liberan, y esta fue la investigación que ganó el ion de calcio, la investigación que ganó el premio Nobel, son las glías las que liberan un ion de calcio que a su vez va a la neurona presináptica, la que va a enviar el mensaje, abre la vesícula de neurotransmisor, lo libera al espacio sináptico y estas moléculas de neurotransmisor entonces todavía dependen de otro ion de calcio para que abra la membrana de la neurona postsináptica y el mensaje químico pase de neurona a neurona. De ahí en adelante, entonces esa neurona tiene la capacidad de llevar el mensaje de forma electroquímica a través de las diferentes células del cuerpo, especialmente para las de reciente investigación fisiológica que hemos estado compartiendo en las más recientes conferencias, que son los miocitos. Y es bueno recordar que los miocitos, escucha bien, a diferencia de las neuronas y a diferencia de las glías, los miocitos son los responsables de estructurar
estructura y función de sobre 600 tejidos, órganos diferentes en el cuerpo humano. En el siglo pasado descubrimos las funciones de la neurona y literalmente el siglo pasado se conoció como el siglo de la neurona. Este siglo debería conocerse entonces desde el punto de vista de la neurociencia como el siglo de los miocitos, y es en esa actividad fisiológica que todavía estamos empezando a entender que reside posiblemente nuestra optimización sistémica y nuestra optimización de resultados de vida. Por eso, en esta serie de conferencias y en este podcast le estamos dando tanta importancia, porque tú y yo, que ya hemos decidido expandir nuestra mente, abrir nuestro corazón y excitar nuestras gónadas, tenemos que entender cómo nosotros, después de haber definido nuestros resultados de vida, podemos continuar educándonos en la materia y profundizando. Ahora, hay dos tipos de nivel de aprendizaje. Está el aprendizaje lateralizado, donde tú y yo podemos saber un poquito de muchas cosas, o está el aprendizaje que tú y yo estamos buscando con esta serie de conferencias, que es el aprendizaje profundo, donde tú y yo buscamos conocer más, profundizar más y aplicar más el conocimiento sobre la neurociencia y cómo alcanzar vivir al nivel de la excelencia. Como dije al principio, el título de este podcast se llama Los miocitos no van al cielo. Cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Si nosotros tenemos una mente, la mente es un constructo social realmente que la ciencia todavía no ha podido explicar. Ahora, la mente, tú y yo podemos concluir que no tiene peso, no ocupa espacio. Pues si no tiene peso y no ocupa espacio, escucha bien, la mente por definición no puede ser materia, porque todo lo que es materia tiene peso y ocupa espacio. Quiere decir que la mente es producto de unas fuerzas cuánticas que se manifiestan en nosotros y que nosotros, con nuestra actividad neuronal y glial de los cerebros, entonces podemos percibir y hacer un constructo social llamado mente, llamado actividad mental. Y ahí es donde entra las neuronas concepto. La mente es un concepto. Si nosotros, cuando estábamos en la etapa del desarrollo, del crecimiento, durante los primeros 7 años, nos hubiesen criado, hubiésemos crecido alrededor de las gallinas, no tendríamos el concepto de mente humana. Si hubiésemos crecido alrededor de los lobos, tampoco hubiésemos tenido conciencia del concepto de mente humana. ¿Cómo sabemos eso? Porque trágicamente hemos descubierto seres humanos que por una situación muy trágica, y valga la redundancia, en sus vidas, perdieron su ambiente natural de ser criados alrededor de humanos y fueron criados en otro ambiente animal, lo que se llama técnicamente, para que le interese profundizarme esto, los niños salvajes o los feral childs. Así que tú y yo, que hemos tenido la oportunidad de criarnos en un ambiente humano, entonces tenemos que saber, entender y utilizar a nuestro favor los diferentes conceptos. Muchos conceptos los hemos aprendido y nos han servido bien. Ahora, tú y yo, que ya
hemos pasado la etapa del desarrollo pleno, lo que se conoce como la edad de los 36 años, ahora tenemos que hacer un análisis de conceptos y reconceptualizar, de ser necesario, nuestra vida para que en el resto de los años que nos quedan por vivir en esta experiencia de vida podamos tener la mejor salud, el mayor desarrollo cognitivo, la mayor libertad financiera, las mejores relaciones y el mayor gozo del tiempo de ocio y realmente vivir al máximo. Ahora, también hemos hablado de los miocitos en el proceso de la salud y el bienestar. Y nuevamente, tenemos que entender que el estado de salud y el estado de enfermedad son dos conceptos. Las plantas no se enferman, los animales no se enferman. Ahora, nosotros tenemos biólogos que tratan enfermedades en plantas, tenemos veterinarios que tratan enfermedades en animales y tenemos médicos que tratan enfermedades en humanos. Quiere decir que nosotros hemos creado un concepto de enfermedad enteramente humano que aplicamos al resto de los organismos vivos. Pero a nadie se le ocurriría decir que las piedras, los minerales, se enferman. Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿dónde comienza la enfermedad? Sabemos que los seres humanos estamos construidos de fuerzas cuánticas y realmente nosotros somos fuerzas cuánticas con manifestación biológica. Ahora, antes de que esa fuerza cuántica se manifieste en un tejido biológico, como son las células humanas, especialmente los miocitos, tienen que pasar por otros niveles. Las fuerzas cuánticas se manifiestan en protones, electrones y neutrones. Los electrones, neutrones y protones, a su vez, se manifiestan en átomos. Los átomos tienen acción individual, por eso se llaman los elementos de la tabla periódica, los elementos de la vida, y todos los seres humanos estamos hechos de átomos. Ahora, los átomos tienen una particularidad, es que tienen cargas eléctricas, producen un campo electromagnético, unos más y unos menos. Ese campo electromagnético que es producido a nivel atómico tiene la capacidad de crear uniones entre átomos. Y hay unos átomos que son afines unos con otros. Por ejemplo, el hidrógeno es muy amante o afín del oxígeno y forman agua que nos permite la vida. El carbono puede formar átomos con el oxígeno y produce un gas tóxico, puede formar átomos con el carbono, el oxígeno, entre el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, entonces puede formar moléculas que llamamos grasas o carbohidratos, puede formar átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los que constituyen la estructura celular, lo que nosotros llamamos los aminoácidos que constituyen la proteína, y la proteína de nosotros es lo que determina, escucha bien, la función de comportamiento humano. Así que con ese conocimiento disponible para ti y para mí, nosotros debemos buscar cómo aplicar eso para primero, escucha bien, estar en un estado óptimo de salud. ¿Por qué la salud es la importancia? Porque si nosotros deterioramos la salud, vamos a perder la vida y entonces caemos en el otro constructo que es la muerte. Realmente la vida y la muerte es un continuo, no existe, lo hemos hablado anteriormente, porque 50.000 millones de células en nuestro organismo diariamente
sufren apoptosis, que es muerte celular programada. Quiere decir que nosotros constantemente estamos muriendo desde el punto de vista conceptual de la muerte, pero constantemente tú y yo estamos renaciendo. Así que cuando nosotros en la noche perdemos conciencia, literalmente podríamos decir, de acuerdo a los constructos previamente aprendidos, que morimos. Al otro día, si recuperamos conciencia, volvemos entonces a repetir que acabamos de renacer. Y la conciencia, hemos hablado anteriormente, que dura esta conciencia que tú y yo tenemos hoy, nos dura durante este estado de conciencia, valga la redundancia. Todos los días nosotros tenemos una conciencia nueva. Ahora, ¿por qué nosotros no empezamos de cero todos los días? Porque hay un constructo que hemos llamado memoria y nuestras células absorben energía del ambiente y crean conexiones. Las más conocidas son las conexiones de las redes neurales de nuestras neuronas. Y de ahí tenemos una serie de conexiones que producen lo que se llaman los núcleos neurales de conceptos. Tenemos unas neuronas que se activan cuando nosotros pensamos en una casa, cuando visualizamos la casa, cuando vemos la casa, cuando leemos unas letras en español, C-A-S-A, y decimos casa. En todas esas etapas se activan las mismas neuronas. Quiere decir que si tú y yo ahora podemos utilizar el poder de la ingeniería cognitiva y crear nuevas palabras para nuevos conceptos y modificar aquellos conceptos que no nos han sentido bien, entonces podemos alterar nuestro ritmo de vida y nuestros resultados independientes, escucha bien, de cuál haya sido nuestro pasado. Todas las células que nosotros tenemos en nuestro organismo, escucha bien, dentro de poco van a dejar de existir. Lo que sí permanece, escucha bien, es la actividad mental producto de esas neuronas o esas glías o esos miocitos. Así que tú y yo entonces recordamos que la actividad mental no es física, no puede almacenarse físicamente en ninguna parte de nuestro organismo. Por tanto, tú y yo, si sabemos modificar el nivel de energía, podemos modificar conceptos. Y escucha bien, hay una comunicación entre la actividad cerebral, la actividad neuronal, la actividad glial y la actividad de los miocitos en los diferentes órganos. Por eso es que cuando tú piensas algo, sientes algo. Ahora, antes se pensaba, escucha bien, esto es lo más interesante, que el pensamiento producía una sensación que nosotros llamábamos emocional, que la neurona protagonizaba la actividad, enviaba el mensaje a los miocitos a través de sus axones y los miocitos reaccionaban produciendo una serie de secreciones químicas o liberación de un campo electromagnético y tú sentías algo. Ahora se sabe que quien origina la señal son los miocitos. Los miocitos producen una descarga electromagnética. Esa descarga electromagnética va activando una cadena de eventos hasta llegar al nivel de glías y neuronas, y entonces nosotros nos hacemos conscientes. Pero escucha bien, de todas las emisiones electromagnéticas que los miocitos envían a las áreas cerebrales, a lo que se llama la neocorteza, las funciones ejecutivas de nuestra corteza, escucha bien el dato, 99.9 nunca alcanzan nuestro nivel de conciencia. O sea, que si nosotros
fuéramos a ver la vida desde el punto de vista de los miocitos, nosotros conscientemente por nuestras limitaciones mentales estaríamos perdiendo el 99.9% de nuestras vidas. Ahora, ¿qué tú y yo entonces tenemos que empezar a hacer para buscar rescatar no el 100%, porque hasta ahora no sabemos cómo ir a ese nivel, pero sí buscar vivir un poco más que el 0.1% y enriquecer esta experiencia de vida? Para eso, entonces nosotros tenemos que ir a darle la importancia que merecen los miocitos que se han convertido en el gran tesoro desconocido por muchos. En el 1124, todo el mundo va a hablar de los miocitos y de un concepto, escucha bien, que se llama persación. Y posiblemente para ti sea un concepto nuevo, porque tú dices, caramba, ¿pero qué es persación? Tú has escuchado la percepción, y la percepción es cuando nuestros cerebros se enteran de lo que está pasando en el ambiente. Y tú ves un animal, tú percibes ese animal y le pones nombre, sea gato, sea perro, sea caballo, sea vaca. Ahora, tú ves una estructura, la percibes y le pones nombre. Le puedes llamar casa, barco, silla, avión. Entonces, nuestros cerebros, escuchan bien, tienen la capacidad de percibir. Ahora, nuestros miocitos, por otro lado, tienen la capacidad de sentir. Si tú, escucha bien, te paras sobre un carbón caliente, sientes inmediatamente el cerebro, después de 500 milisegundos, te dice, quita el pie que te vas a quemar. Si tú le pegas el dedo a la plancha, también, y la plancha está caliente, también te lo dice. Así que nosotros tenemos con los miocitos, escucha bien, la capacidad de sentir, y con nuestra actividad cerebral, con nuestras neuronas gliales, tenemos la capacidad de percibir. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros realmente buscamos combinar esos dos procesos, porque no es que tú percibas por un lado y sientas por el otro. Antes se pensaba que, como te dije, las neuronas protagonizaban todo, por tanto, ellas percibían y después tú sentías. Ahora se sabe que los miocitos son primarios en el orden, en la ecuación. Así que tenemos que crear un concepto que al menos le dé igual importancia a la percepción y a la sensación. Y ese es el concepto, construyendo una palabra que no existía anteriormente, que se llama persación. Así que tú y yo de hoy en adelante vamos a empezar a persentir la vida de otra manera y vamos a persentir nuestro nivel de salud y bienestar. Ahora, ¿por qué la salud es tan importante? Porque nosotros tenemos nuevamente un constructo que se llama propósito de vida. Y para aquellos que creen en Dios, creemos que Dios nos creó con un propósito. Si nosotros aplicamos ese mismo concepto a la naturaleza, pues al árbol de naranja, el concepto del árbol de naranja, el propósito es producir naranjas. No para, escucha bien esto, no para consumo del propio árbol de naranja, sino para que alguien más disfrute el fruto. Y valga la redundancia de disfrutar el fruto, ¿no? Disfrute el fruto de ese árbol. Igual pasa con el
árbol de melocotón o el árbol de manzana. En la naturaleza, escucha bien, alguien produce algo para uso y disfrute de alguien más. Y usted podría decir que la gacela produce carne para disfrute del león. Eso es parte de la naturaleza. Los vegetales producen energía que reciben del sol, la transforman en energía química para que tú y yo nos comamos el vegetal y podamos producir energía. Ahora, ¿para qué tú y yo necesitamos energía? Primero, para mantenernos vivos, y segundo, escucha bien, para perpetuar la especie, porque desde el punto de vista biológico, nosotros lo que producimos son seres humanos. No realmente estamos aquí para producir ideas, para ganarnos premio Nobel, para predicarle a los demás, para escribir libros, para hacer podcasts. Nada de eso realmente es eficiente si no nos perpetuamos, si no pasamos nuestros genes, porque si nosotros nos quedamos escribiendo libros y haciendo podcast, realmente la especie humana desaparece. Así que el propósito del árbol de manzana es producir manzanas. El propósito del árbol de naranja es producir naranjas. El propósito del ser humano es producir seres humanos. Ahora, tú y yo somos diferentes al resto de la naturaleza. Y tenemos que entender que hay una ley universal que se llama la ley de la entropía. Y la ley de la entropía dice que la energía siempre va a fluir de mayor concentración a menor concentración. Utilizando otro constructo, la energía siempre va a fluir de donde hay orden al desorden. Y utilizando otro concepto, es todo en la naturaleza se deteriora. Así que si tú y yo no aportamos energía adicional, el organismo, llámese nuestro cuerpo, se deteriora. Y a ese deterioro nosotros llamamos enfermedad. Así que, nuevamente, regresando a los conceptos de salud y enfermedad, sabemos que si tú no haces nada, te vas a deteriorar y te vas a enfermar, como le llamamos. Si tú quieres estar optimizado en salud, entonces tienes que buscar elevar tu nivel de energía. Ahora, ¿para qué realmente tú y yo necesitamos estar saludables? Nuevamente, para servir nuestro propósito, no tan solo conformarnos con la reproducción, sino que nosotros estamos aquí, escucha bien, para co-crear el mundo. El mundo, para aquellos que son creacionistas y piensan que Dios lo creó, bueno, pues podríamos decir que el mundo no está completo porque Dios en la creación no creó los teléfonos móviles, no creó los autos eléctricos, no creó los aviones. Ahora, el ser humano, en el desarrollo de su capacidad cognitiva, fue capaz de alterar la naturaleza para producir los aviones, los automóviles, hoy la inteligencia artificial, los medios de comunicación que tanto nos facilitan nuestra experiencia de vida. Así que para eso nosotros estamos aquí. Ahora, con otro concepto. El talento es algo único de cada uno de nosotros. Según la naturaleza diferencia entre el árbol de limón, el árbol de manzana y el árbol de naranja, y no mezcla, el árbol de limón jamás dará manzanas. El talento, si lo aplicamos el concepto del talento al árbol de limón, será dar los limones más jugosos y más grandes, con las mejores semillas para perpetuar su especie. El árbol de manzana
tendrá su propósito dar las mejores manzanas, las más jugosas, las más dulces y las mejores semillas para perpetuar. Entonces tú y yo tenemos que buscar cuál es nuestro talento, cuál es el fruto que sale de nosotros. Y una vez nosotros identificamos que tenemos un talento para la poesía, pues tenemos que ser los creadores de los mejores poemas. Si tenemos el talento para sanar, tenemos que convertirnos en los mejores sanadores. Si tenemos el talento para educar, tenemos que convertirnos en los mejores educadores. Si tenemos el talento para hacer repostería, tenemos que convertirnos en los mejores reposteros. Si tenemos el talento para tejer hilos y hacer ropa, pues tenemos que convertirnos en los mejores hacedores de ropa, en los mejores constructores de autos, en los mejores mecánicos, en los mejores, nuevamente, escritores, declamadores. Ponle el talento que tú quieras. Y de los 8 billones, escucha bien, de los 8.000 millones de personas que hay en el planeta, nadie tiene exactamente los mismos talentos que tú. Así que nosotros hemos creado otro concepto que se llama el concepto del efecto genial autónomo. Cada uno de nosotros es genial en algún área. Y nuestros adultos, los que desarrollaron, los que tuvieron responsabilidad de nuestra crianza durante los primeros 12 años, debieron haber enriquecido el ambiente que nos permitiera desarrollar nuestros talentos. Pero tú y yo no tenemos que depender más de ellos porque tú y yo ya pasamos esa etapa. Así que después de los 36 años, tú y yo tenemos que asumir la responsabilidad de identificar cada día cuáles son nuestros talentos y ponerlos al servicio de la sociedad. Recuerda que nuestros talentos salen de adentro de nosotros, como la manzana sale de adentro del árbol, la naranja sale de adentro del árbol, el limón sale de adentro del árbol, pero no es para nuestro propio disfrute. Nosotros tenemos que poner nuestros talentos al fruto y al disfrute de los que nos rodean. Y si nosotros hacemos eso, vamos a hacer un mundo mejor. Todo depende de ti. Desarrolla, descubre, explora tus talentos y vamos a ponerlos al servicio de los demás. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.